Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Wine Mods. Mi nombre es Omar Barbosa, soy mejor sommelier de México 2011 y 2013 y en este podcast vamos a hablar de la cata de vinos. Este es el primer episodio del podcast de Wine Mods. Queremos aprovechar todos los medios para hablar y compartir con ustedes lo relacionado con esta gran bebida que nos une a todos nosotros, que es el vino. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, como Wine Mods. El blog de Wine Mods, de hecho, es un proyecto que lanzamos en 2017 en conjunto con Marlene del Olmo, a quien escucharán en los próximos episodios seguramente, en donde compartimos notas, publicamos artículos relacionados con el vino, con el enoturismo, los vinos que catamos y demás anécdotas que te pueden servir en tu formación profesional como sommelier, como comercial del vino, o si simplemente eres un enófilo, un wine lover y te apasiona el vino tanto como a nosotros, seguramente también disfrutarás de nuestras publicaciones. Todos son bienvenidos en nuestras diversas formas de contacto. Este primer podcast está dedicado a la cata de vinos, pero como es un tema tan extenso, lo vamos a dividir en 3 episodios. Primero hablaremos de la etapa visual, posteriormente de la etapa olfativa y un tercer podcast abordaremos la etapa gustativa. Primeramente nos gustaría definir lo que es la cata de vino. Nuestra propia definición sería la descripción organoléptica de un vino en donde intervienen nuestros sentidos para interpretar las diferentes sensaciones gustativas que percibimos en un vino. A grandes rasgos vamos a utilizar nuestros sentidos, el sentido del olfato, el sentido del gusto, del tacto y de la vista para percibir, interpretar y describir un vino. Para que este ejercicio se pueda realizar de la mejor manera se requieren ciertas condiciones. Primero que nada, todo el mundo puede catar un vino, absolutamente todos, salvo algunas excepciones, algunas personas que puedan tener algún padecimiento como anosmia o ageusia, que son padecimientos que afectan tanto el olfato como el gusto. En ese caso sí sería muy difícil poder interpretar las sensaciones gustativas de un vino, pero si no tienes ninguno de estos padecimientos, es simplemente una práctica constante la que te ayudará a describir el vino de la mejor manera, ya sea de manera profesional, si es que así lo deseas, o de una manera amateur. Pero simplemente, como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Otra de las condiciones que debemos de cumplir para llevar a cabo este ejercicio de cata es que nos encontremos en una habitación o en una sala con una luz suficiente, una iluminación suficiente. Luz natural sería lo ideal, si no, una luz clara, una luz blanca que no emita calor, también será suficiente para poder percibir la parte visual del vino. El instrumento que vamos a utilizar para catar el vino va a ser la copa. Esta copa debe de ser de cristal, es el mejor material que podemos utilizar para la cata del vino, ya que el vidrio va a ser más grueso, menos poroso y eso permite una menor oxigenación del vino e inhibe los aromas del vino. Es por eso que una copa de cristal, que es más poroso, nos va a ayudar a oxigenar el vino y a percibir los aromas de mucho mejor manera. La cata de vinos la vamos a dividir en 3 etapas. Etapa visual, olfativa y gustativa. La etapa visual la vamos a analizar en 4 aspectos: color, intensidad, limpidez y brillantez y, por último, densidad o viscosidad aparente. Esta etapa visual es el primer contacto que vamos a tener con el vino a través de la vista y estos 4 aspectos van a variar en función de la escuela en donde te encuentres. Algunos agregarán otros aspectos más, otros les quitarán, etcétera, pero en general estos 4 aspectos son los más importantes a la hora de la descripción de un vino en su etapa visual. Comencemos entonces con el color. El color del vino nos va a dar una idea acerca de su edad. Es decir, por ejemplo, en los vinos blancos, cuando son jóvenes van a ser muy pálidos, muy transparentes, y cuando son viejos van a tener más intensidad de color yendo hacia los colores ámbares o ocres. Entonces, por ejemplo, cuando un vino blanco es joven, tendrá tonalidades como transparente, grisáceo, evolucionará hacia colores como verdoso, amarillo, dorado,
oro viejo y terminará en un color ámbar. Es decir, los vinos blancos ganan en color con el paso de los años. En el caso de los vinos tintos es lo contrario. Los vinos tintos con el paso de los años pierden en color. Cuando son jóvenes vamos a encontrar tonalidades como morado, púrpura, violeta, para pasar después a un rojo robí, granate, ladrillo, rojo teja y terminar con un color ocre. Lo importante del color del vino es precisamente que nos va a dar una idea acerca de su edad. El segundo aspecto que vamos a analizar en esta etapa visual va a ser la intensidad del color. Esta intensidad del color principalmente se identifica en los vinos tintos. En los vinos blancos la intensidad no suele ser tan alta, por eso muchas veces se obvia. Sin embargo, en los tintos nos va a dar una idea acerca de dos factores principalmente. El primero de ellos va a ser la variedad de la uva. Las variedades de uva nos van a dar intensidad de color diferentes. Voy a poner el ejemplo de la uva Pinot Noir, que es una uva de piel delgada. Es en la piel en donde se encuentran los antocianos, que son los responsables del color de los vinos tintos. Entonces, al ser delgada la piel de la Pinot Noir, nos va a dar muy poca cantidad de antocianos. Por ende, nos va a dar una intensidad de color baja. Sin embargo, si ponemos el ejemplo de una uva como Tanat, la piel de la uva Tanat va a ser muy gruesa, entonces vamos a tener mayor cantidad de antocianos, lo que se traduce en mayor intensidad de color. Eso es por un lado. Otro factor que hay que considerar es el clima. El clima va a influenciar principalmente en la madurez de la uva y en la madurez polifenólica de la uva. Los antocianos son un polifenol y por ello también el clima va a influenciar sobre ellos. Me explico. En un clima frío, la uva va a desarrollar una piel delgada, lo que se traduce en menor cantidad de antocianos y menor intensidad de color. Sin embargo, en climas cálidos vamos a encontrar que las uvas van a desarrollar una piel más gruesa para protegerse precisamente del clima, lo que desarrollará mayor cantidad de antocianos y mayor intensidad de color. En resumen, entonces, la intensidad de color va a variar en función tanto del clima como de la variedad de la uva. Un clima cálido nos va a dar mayor intensidad de color, mientras que un clima frío nos va a dar menor intensidad de color. Los valores que vamos a utilizar para describir esta intensidad van de la intensidad baja, media y alta. El tercer aspecto que vamos a analizar es la limpidez y la brillantez. Estos van de la mano. Generalmente hoy en día, gracias a la tecnología, la gran mayoría de los vinos son limpios y son brillantes. Cuando decimos que un vino es limpio es porque no percibimos ningún tipo de sedimento o de gas carbónico en la copa. Cuando decimos que un vino es brillante es precisamente porque refleja mucho la luz. Sin embargo, esto nos puede dar una idea acerca de dos cosas. La primera es que es un vino sano, que se encuentra en perfectas condiciones. Si encontramos gas carbónico, por ejemplo, nos puede hablar de que el vino o es de ese estilo. Por ejemplo, los vinos verdes de Portugal son de este estilo. Tú sirves un vino verde en una copa, sea blanco, tinto, rosado, y vas a encontrar ciertos indicios de gas carbónico, pero así es el estilo de los vinos verdes. Si no es el estilo y de todos modos encontramos gas carbónico en la copa, entonces quiere decir que el vino está refermentando en la botella y puede haber algún tipo de defecto. Generalmente con una aireación y una oxigenación el gas carbónico se escapa y entonces se quedan buenas condiciones para beber. Si encontramos sedimentos en el vino, pueden decir dos cosas. La primera es que no haya sido filtrado ni estabilizado y por ende encontramos sedimentos. O la segunda es que el vino ya esté entrando en su madurez. Con el paso del tiempo, los polifenoles, los antocianos, el color, los taninos, se solidifican y se forman estos sedimentos o pozos. Entonces, si los encontramos, pueden ser estas dos posibilidades. Tanto la limpidez como la brillantez se van perdiendo con el tiempo, es decir, que los vinos jóvenes generalmente van a ser limpios y brillantes, mientras que los vinos longevos van a ser turbios y con presencia seguramente de sedimentos. Los valores que vamos a utilizar para describir la limpidez y la brillantez son limpio, brillante, cristalino cuando son jóvenes, o velado o turbio cuando son generalmente longevos o encontramos estos sedimentos.
Por último, hablaremos del cuarto aspecto a considerar en la etapa visual de la cata de vinos, que es la viscosidad o densidad aparente. ¿Qué es esto? Es la adherencia del vino a las paredes de la copa. Es decir, que mientras estamos observando el vino, vamos a pasear el vino delicadamente a través de las paredes de la copa, regresamos la copa en posición horizontal y vamos a ver que se forman ciertas gotas y una capa muy delgada de vino que se adhiere a las paredes de la copa. Estas gotas que se forman se conocen como lágrimas o piernas. Muy importante recordar que la viscosidad no está ligada a la calidad del vino. Es decir, podemos tener un vino muy viscoso, sin embargo, de una calidad mediocre, o podemos encontrarnos con un vino que no es para nada viscoso, pero con una calidad alta. Entonces, esto depende de muchas cuestiones. En primera instancia, si la copa fue lavada con detergente, que si es el caso, entonces no encontraremos ninguna formación de lágrimas ni de piernas. Una copa que no estuvo bien enjuagada, seguramente percibiremos un vino con poca densidad aparente. Y esto es lo importante, el término aparente. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a percibir en la copa. Esta densidad o esta viscosidad la vamos a tener que confirmar en la parte gustativa. Hay que recordar también que el vino está compuesto por 85% agua, después un 13-14% de alcohol y después otras sustancias. Entonces, entre mayor cantidad de alcohol tengamos en un vino, mayor cantidad de piernas o lágrimas vamos a encontrar en las paredes de la copa, lo que se traduce en una mayor densidad aparente. Esto responde al efecto Marangoni y a la tensión superficial de los líquidos. Sin embargo, eso es un tema para otro podcast que nos gustaría bien tocarlo más a profundidad porque es muy interesante describirlo. Pero la densidad aparente nos va a decir dos cosas principalmente: la extracción y concentración del vino y la posible cantidad de alcohol que este vino contenga. Digo posible porque nuevamente es aparente. Los valores que vamos a utilizar para describir el vino son densidad aparente alta, media o baja. Es decir, si tardan mucho tiempo en caer las gotas, las lágrimas, entonces hablaremos de una densidad aparente alta. Si caen muy rápido, hablaremos de una densidad aparente baja. Bien, estos fueron los 4 aspectos. Vamos a hablar de un resumen y lo que hay que retener de estos 4 aspectos de la etapa visual: el color del vino, la intensidad, la limpidez y brillantez y la viscosidad o densidad aparente. El color del vino nos va a dar una idea acerca de la edad del vino. Recordemos que los vinos blancos cuando son jóvenes son muy pálidos y que ganan en color conforme pasan los años. Caso contrario a los vinos tintos, que cuando son jóvenes tienen mucha intensidad de color y pierden en color al paso de los años. La intensidad, que está ligada a 2 factores, la variedad de la uva y el clima. Climas cálidos, mayor intensidad de color que climas fríos. Y algunas variedades también van a tener mayor intensidad de color que otras variedades de uva. La limpidez y la brillantez, que nos habla también un poco de la edad del vino. Cuando los vinos son jóvenes, generalmente son limpios y brillantes, y estas cualidades se van perdiendo con el paso de los años hasta terminar en un vino turbio y con sedimentos. Por último, viscosidad o densidad aparente, que no está ligada a la calidad del vino y que es la reacción del efecto Marangoni y la tensión superficial de los líquidos, y que nos habla sobre todo de la extracción y concentración del vino y la posible cantidad de alcohol que este vino contenga. Con esto terminamos el primer episodio del podcast de Wine Mods. Gracias por escucharnos, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden que en el siguiente episodio hablaremos de la etapa olfativa de la cata de vinos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si escuchaste este episodio a través de YouTube, suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación cada que publiquemos un nuevo episodio. Nuevamente gracias y hasta la próxima.